Hola, muy buenas. Esperando que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con este tema que habíamos empezado la última clase sobre Linux. Hoy voy a continuar con algunos aspectos importantes que nos van a ser útiles para los desarrollos que vamos a trabajar en el curso, principalmente cuando estamos trabajando en el lenguaje de programación C sobre el sistema operativo Linux. En la clase pasada veíamos algunos aspectos importantes de comparación entre un sistema operativo Linux y un sistema Windows, que probablemente es uno de los sistemas que estamos acostumbrados a trabajar. Y veíamos algunas diferencias importantes que eran relevantes tomar en cuenta para ir viendo cambios o aspectos nuevos en el sistema y poder trabajar de forma más cómoda en un sistema operativo como un Linux o un Unix. Parte de eso fue la definición de los aspectos de la visualización de los datos, de los archivos como unidad de información, y el concepto del shell como una herramienta de trabajo para comunicarnos con el sistema operativo. Hoy voy a empezar con unas reglas que son importantes y tomar en cuenta porque son parte fundamental del diseño de los sistemas operativos Unix, sobre los cuales están basados, como decía en la clase pasada, el diseño de Linux, sistemas Mac y otros. Estas reglas son importantes porque gobiernan todo el diseño del sistema operativo. La primera de ellas, la más importante de todas: todo en el sistema operativo es visto como un archivo. Ahorita voy a hablar un poco más en detalle de qué quiere decir esto, pero todos los componentes de trabajo principales en la máquina son vistos como archivos, como unidad. Todo archivo pertenece a un usuario dueño y a un grupo dueño. El aspecto más importante de seguridad de los sistemas operativos radica desde su diseño fundamental, tomando como base, como decíamos, todo es visto como archivo y todo archivo tiene un dueño. Ese dueño es el usuario, no necesariamente es el usuario persona. Nosotros cuando estamos en la máquina asumimos el rol de un usuario dentro del sistema operativo y lo asociamos a una persona, pero también hay usuarios que son administrativos. Y la finalidad de tener grupos es poder agrupar distintos usuarios que tienen características o comparten características comunes dentro de una estructura organizacional de usuarios. La tercera es que todo usuario tiene un grupo default. Siempre cada uno de los usuarios que existen en el sistema van a tener un grupo default. Es común que cuando uno tiene una máquina y está recién instalada, por ejemplo, el usuario y el grupo dueño tengan el mismo nombre para facilidad del usuario. En organizaciones más grandes, por ejemplo, en la escuela de compu, podemos tener los usuarios que pertenecen al grupo de estudiantes y ese es el grupo default. Eso lo que permite es, desde el punto de vista administrativo, definir reglas para el grupo de estudiantes que van a compartir todos los usuarios que pertenecen a ese grupo. Luego vamos a requerir siempre un usuario con contraseña para ingresar al sistema. Eso es una característica importante. Siempre es necesario loguearme o decirle al sistema quién soy yo, porque el usuario siempre va a estar verificando los permisos de las acciones de lo que puedo ejecutar en el sistema de acuerdo al usuario con el que puedo ingresar. Y por seguridad, entonces, ese usuario tiene una contraseña. Algunos sistemas tienen una facilidad en la configuración gráfica, en la interfaz gráfica, que le permiten al usuario definir una contraseña que el sistema guarda y permite loguear al usuario automáticamente. Eso no quiere decir que no requiramos una contraseña, eso quiere decir que el usuario siempre está autenticado a la hora de loguearse en el sistema y siempre ese va a ser el usuario que vamos a utilizar cuando estoy ejecutando acciones y el sistema operativo va a estar verificando que las acciones que yo ejecute corresponden a las de ese usuario. Y siempre para todas las acciones que nosotros sacamos dentro del sistema,
se van a estar aplicando permisos RWX, que quieren decir lectura, escritura y ejecución. Ahorita voy a emplear al respecto de esos permisos a todos los archivos y sus dueños. Y como todo en el sistema es un archivo, entonces constantemente estamos verificando si las acciones de lo que yo estoy ejecutando, los comandos o lo que yo vaya a hacer, cumplen con esos permisos. Y eso permite garantizar la estabilidad y la seguridad del sistema en todo momento. Decía que los archivos eran, y todas las cosas en el sistema son archivos. ¿Qué quiere decir todas las demás cosas? Los archivos planos, los directorios, los procesos, todos los dispositivos, ya sea de tipo carácter o tipo bloque, las tuberías o los pipes que sirven para comunicar procesos y los sockets que son los puertos de comunicación de la máquina con otras aplicaciones u otras máquinas. Todas estas son archivos. Y como he mencionado en la clase pasada, cuando hacíamos un ls-l, el primer carácter definía el tipo de entrada que estábamos visualizando y entonces aquí la vuelvo a anotar. Un guión para los archivos planos, un D para los directorios, un P para procesos, y dispositivos tipo carácter, dispositivos tipo bloque, tuberías o sockets. Los permisos RWX están basados en permisos de lectura, escritura y ejecución. Cada uno de ellos va a definir distintas acciones en el sistema que podemos ejecutar. Cada uno de esos permisos van a estar definidos para tres usuarios principales, que es el usuario, el grupo y lo que llamamos los otros. Cualquier otro usuario que no sea ni el usuario dueño o el grupo va a ser el usuario otros. Potencialmente decimos que es el resto del mundo cuando tenemos una máquina conectada a Internet. Y usualmente vamos a visualizar, como veíamos la clase pasada, con un ls-l vamos a tener después del carácter especial del tipo de entrada las letras RWX, que son 9 caracteres. Son 3 permisos definidos para el usuario dueño, 3 permisos para el grupo y 3 permisos para los otros. Y como mencionaba, cuando hay un guión es porque el permiso no está concedido. Hay una presentación que está en el material digital en la carpeta de Linux que abunda un poco más en detalle sobre el uso de los permisos que es importante conocer cuando ya uno está haciendo algunas actividades dentro de la máquina. Usualmente para lo que nosotros vamos a estar programando, los permisos no deberían de generar conflictos, pero sí es importante comprenderlos, principalmente cuando queremos ejecutar programas que vamos a requerir permisos de ejecución. Luego he mencionado la palabra proceso y un proceso es básicamente un programa en ejecución. ¿Y qué significa en ejecución? No significa necesariamente que está en ese momento en el CPU, sino que significa que está activo en memoria principal. El programa fue cargado de memoria para ser ejecutado y los programas se intercambian constantemente el uso del CPU como unidad de ejecución para poder ejecutar. Lo que sucede es que los procesos hacen ese intercambio sumamente rápido. El sistema operativo en realidad es el que los intercambia, brindándoles tiempo de ejecución y el usuario no visualiza el momento en que eso ocurre. Por eso usualmente nos parece que en la máquina todo ocurre al mismo tiempo y los programas están ejecutando en realidad de manera concurrente y no necesariamente de forma paralela. Luego también es importante los conceptos de la redirección de flujos, que los vamos a ver aplicados en los programas que vamos a correr y van a ser útiles para hacer algunas pruebas en nuestro código. Si nosotros visualizamos la computadora como una cajita o el sistema operativo como una caja que procesa instrucciones o datos, y usualmente a eso le llamamos el flujo de entrada o el STD-IN de Standard Input.
son los datos de entrada que el sistema va a procesar y esperamos alguna salida o algún resultado y a eso le llamamos el std out o el standard out. Ocasionalmente algunas salidas van a generar errores y a eso le llamamos el flujo de mensajes de error o el standard error. ¿Por qué es importante conocer estos flujos? Porque todos los archivos van a tener este comportamiento. Los archivos van a poder recibir datos de entrada. Yo puedo leer datos de un archivo y si algo sucede mal, entonces puedo generar mensajes de error. Técnicamente o formalmente cada uno de estos nombres que utilizamos para los flujos corresponden a sistemas de archivos, son manejadores de archivos. Cada uno de ellos funciona como un archivo del cual yo puedo leer o guardar datos desde esa dirección o ubicación. También va a ser útil, ahorita lo vamos a ver en algunos comandos, la numeración de estos flujos. El estándar input lo conocemos como el flujo 0, el estándar output como el flujo 1 y el estándar error como el flujo 2. Esto va a ser útil para algunos comandos que vamos a utilizar. Y finalmente, como vamos a ver ahora, hacemos uso de caracteres especiales que son el mayor que para la redirección de flujos, el doble mayor que para la redirección también, y este se le conoce como el append, y el menor que para una eh, transmisión de datos invertida, y el pipe es también un conector de flujos, pero utilizado entre procesos. Los caracteres, los paréntesis angulares que estamos viendo acá, mayor que, menor que, son útiles para transferir datos de un archivo a otro archivo, mientras que el pipe, la carácter este vertical, es útil para enviar información de un proceso a otro proceso. Luego vamos a ver ejemplos de cómo usamos esos caracteres en el shell que nos van a servir para poder conectar este concepto de la regresión de los flujos y vamos a ver que son muy útiles a la hora de estar ejecutando programas y principalmente de estar combinando un programa con otro programa o capturar resultados de la ejecución de los programas.